Muy buenos días. Hoy continuaremos con nuestra historia sobre el desarrollo de la teoría del color. En nuestra sesión pasada vimos cómo pintores, filósofos y grabadores nos aportaron nuevos conceptos y nuevas ideas sobre cómo manejamos nosotros el color. Ellos nos hicieron caer en cuenta que no solamente era un problema de física, sino que el observador y la persona que estaba haciendo el trabajo o los observadores de los trabajos ya hechos participaban en la creación del color. Vimos cómo se generaba un fenómeno que era el contraste sucesivo, que implica que cuando uno observa algo, siempre esa imagen nos da una postimagen que tiene alguna influencia en el color que estamos viendo posteriormente. Estos personajes que vimos básicamente abarcaron el final del siglo XVIII y el principio del siglo XIX. Y nos queda por comprender lo que nos aporta un personaje en Francia que influyó muchísimo sobre los pintores de principios del siglo XIX, como Delacroix, y posteriormente sobre los impresionistas y los pintores postimpresionistas que abren la puerta para el mundo del arte en la contemporaneidad, lo que abre hacia el siglo XX y cómo se proyecta a nuestro conocimiento del color en el siglo XXI. En relación a estos contrastes del color, simultáneo de valor, simultáneo de color, vimos cómo se presentaban ilusiones ópticas. Un personaje que influyó muchísimo en estos conceptos fue posterior a Goethe y vivió entre 1786 y 1889. Michel Eugène Chevreul fue un químico y nombrado director de las tinturas de la Manufacture Royale des Gobelins, y él supervisaba la preparación de los tintes. Se dio cuenta que había una serie de problemas que no se referían exactamente a la química de las tintas, sino que eran problemas de óptica y de percepción. Frecuentemente un color no alcanzaba el efecto que se deseaba y el problema no era causado por las tintas, como decíamos, sino por la influencia de los tonos vecinos de color. Aquí vemos tres imágenes de unos tapetitos donde están franjas de diferente tamaño, unas más anchas, otras más pequeñas. En la de la izquierda tenemos enfrentados dos colores complementarios que serían el rojo y el verde. Uno se da cuenta que entre más grande es la zona del rojo, uno lo percibe más nítido. Lo mismo pasa con la zona extrema del verde. Pero cuando las franjas se van haciendo más pequeñas, uno empieza a sentir que no hay ni rojo ni verde, sino que se convierte en un color neutro, un poco grisoso, es diferente. Lo mismo sucede con la franja del medio, donde estamos enfrentando el amarillo y el violeta, dos complementarios, y en la de la derecha que estamos enfrentando el color azul y el naranja, que también es otro par de complementarios. Con relación al tamaño de las franjas, vemos exactamente el mismo efecto. En 1839, Chevreul publicó su libro de la ley del contraste simultáneo de los colores, para que se ayudara a la selección de los colores que fueran armoniosos para la fabricación de los gobelinos. Este libro resultó muy importante para artistas de la época, como habíamos dicho inicialmente. Delacroix, los impresionistas, los postimpresionistas se influyeron mucho con respecto a lo que él decía. La ley del contraste simultáneo dice: dos colores adyacentes, cuando son vistos por el ojo, aparecerán tan diferentes como sea posible. Él comprendió que los colores que ocupan mayores áreas o que envuelven otro color, él llamó a estos colores colores inductores, tiñen ópticamente de su complementario a los colores de menor área, que él llamó colores inducidos. Haciendo experimentos, se dio cuenta que un solo valor de un color, un tono intermedio, en este caso vamos a ver el contraste simultáneo de valor, donde esos pequeños círculos del centro son exactamente el mismo gris, pero el ojo no lo percibe de la misma manera, lo percibe diferente por relación a eso del color inductor que altera el color más pequeño que está en el centro, que es el color inducido. Y esto sería el contraste simultáneo de valor. ¿Qué se diferencia o cuál es la diferencia con el contraste sucesivo?
El contraste sucesivo, como veíamos en la clase pasada, es cuando uno observa algo, se demora un tiempo en ver cómo es ese objeto, qué color tiene, y pasa a una zona neutra, uno inmediatamente ve una post-imagen, que es exactamente lo contrario en color y en valor de lo que estaba viendo inicialmente. En este caso, cuando uno ve el círculo pequeño del centro y el cuadrado, lo está viendo al tiempo, por eso se llama contraste simultáneo, y en este caso es de valor, porque estamos hablando de gamas de grises. En el centro, el cuadro se ve un poquitico más oscuro que el centro, que la esfera o que el círculo del centro, y vemos como cuando el cuadrado se aclara, por contraposición, el círculo se oscurece. Entre más claro es, más oscuro lo percibo. Pero por el contrario, si oscurezco el cuadrado, el círculo se va aclarando. Y entre más oscuro, más claro. Podríamos llegar a un ejemplo más extremo con esta imagen del lado derecho, donde un tono gris muy suave lo podemos forzar a ver como si fuera blanco cuando lo rodeamos de un tono o de un valor totalmente oscuro. Lo mismo pasaría con el cuadrado de abajo, que es un gris bastante oscuro. Lo podemos ver casi negro cuando lo rodeamos de un color muchísimo más claro. Entonces hay una cosa importante aquí que es muy aplicable en la pintura y el dibujo, es que uno no insiste de pronto en una determinada forma. Yo quiero aclarar una cara. Normalmente uno pensaría, pues le echo al color un poco de blanco y lo aclaro. Lo que tiene uno que hacer es siempre ver qué pasa con lo que está rodeando la cara para que se sienta clara. Entonces uno tiene que jugar siempre con mínimo dos formas a la vez y pensar en qué pasa con el valor. Si yo quiero aclarar algo, lo rodeo de algo más oscuro. Si quiero oscurecer algo, lo rodeo de algo más claro. Lo mismo pasa cuando utiliza uno colores. El contraste simultáneo o color inducido o contraste simultáneo de color lo vemos en este ejemplo de la parte inferior. Los 4 cuadrados azules son exactamente el mismo azul, pero se percibe totalmente diferente por la influencia que tienen los colores inductores que los rodean. Como habíamos visto en la clase pasada, si yo miro un amarillo, el amarillo me proyecta una imagen del color complementario sobre lo que estoy viendo. El amarillo tiende a generar la sensación de violeta, y el violeta se suma a ese azul, lo que lo hace sentir un poquitico más de tendencia lila. En el caso del cuadrado rojo, el rojo nos genera una sensación del complementario, que en este caso ustedes ya lo han practicado, sería el verde, y el azul se ve bañado de una sensación de verde. Como el cuadro rojo es un poquitico más oscuro, el azul tiende también a sentirse un poco más luminoso. En el caso del verde, que es bastante claro, el verde, por valor, hace sentir al cuadrado azul más oscuro, pero el verde lo tiñe de una pequeña sensación de algo rojizo, lo que hace que el azul se sume en relación al oscuro y en relación al color complementario del color inductor que lo rodea. En el caso del violeta, el violeta nos proyectaría una sensación de amarillento, lo que hace que el azul se vea un poquito más grisoso y más verdoso. En esta otra gráfica, la pregunta, y ahí empiezan los efectos ópticos de cómo funcionan los colores por contraste simultáneo, las franjas roja, azul y un poquito magenta o violácea son exactamente las mismas, las de la izquierda que las de la derecha. Pero vemos que se perciben totalmente diferentes porque los cuadraditos están rodeados de tonos diferentes. A la izquierda están rodeados de un color oscuro, que es un azul, lo que hace percibir una gran diferencia en los colores. Si veamos, por ejemplo, lo que sucede con el color rojo anaranjado de todo el extremo izquierdo, él se siente muy luminoso y muy vibrante. Pero en el otro lado, a la derecha, está rodeado de amarillo y uno lo siente mucho más oscuro y lo siente un poquitico más como cargado hacia la zona de los violetas. ¿Qué le pasa al verde? En este caso es el azul cian, que uno no lo ve de pronto azul nunca porque está rodeado de otros colores que lo alteran. Ese azul, rodeado del azul más fuerte, se siente con una sensación de amarillo. Ese azul tiene un carácter violáceo, lo que le suma el amarillo al otro azul. Mientras que si está rodeado de amarillo, se siente un poquitico más neutro, más gris, por el complementario que se le suma a ese azul pálido. Lo mismo sucede con el color magenta o el color fucsia que vemos ahí en la zona oscura. Es más luminoso y es muchísimo más vivo el color.
mientras que rodeado de amarillo se tiende a ver más oscuro y un poquito más apagado por el efecto de la suma del color complementario. Pasamos al siglo XX, donde estas experiencias de los teóricos de siglos pasados, 18 y 19, fueron tomados por Johannes Itten. Itten hace un libro que es El arte del color, que lo publica en 1961. En él recopila las diferentes fuentes, las concepciones de su tiempo y todo lo que sucedió en siglos pasados. Itten, obviamente retomando las ideas de Leblond, considera al círculo cromático correcto que se compone con 3 colores elementales o primarios, el rojo, el azul y el amarillo. Esta concepción no es muy precisa, ya que esos colores elementales en la pintura no lo son en realidad. Los colores primarios de la pintura son relativamente primarios, no necesariamente son exactos. En el círculo cromático de Itten está la síntesis del triángulo interior de los 3 primarios. Los lados del hexágono son la suma de los primarios que nos dan los secundarios. El naranja, que a la vez nos da toda esa gama de colores análogos de los naranjas. La zona inferior nos dan los violetas, que nos daría la zona de intersección de las zonas violetas hacia los azules. Y luego estaremos en la franja del otro secundario verde, que nos daría en el círculo una gama análoga de colores verdosos. Aquí podemos ver que el violeta es un poquito falso, porque el azul y el rojo no son exactamente los primarios, lo que genera un tono violáceo, grisoso, un poco sucio. Joseph Albers, posteriormente, él fue compañero de Itten en la Bauhaus, donde enseñaron en los años 30. Ellos eran de origen judío y les tocó escapar a los Estados Unidos para evitar la persecución nazi. Joseph Albers, que fue alumno de Itten, enseñó en la Bauhaus entre 1920 y 1923, ahí estudió y enseñó entre 1926 y 1933. Él empezó a trabajar con esta obsesión por lo que funcionaban los colores en relación a los colores. Y eso lo proyectó a su enseñanza. En los años 40 se dedicó a los efectos ópticos del color y su pintura era básicamente geométrica abstracta. Eso influyó e impulsó la vanguardia norteamericana de los años 60 y 70, siendo uno de los precursores del pop art y del optical art. Joseph Albers cultivó durante toda su carrera artística el estilo geométrico. A él le interesaba más los efectos del color que comunicar cosas representando algo de su entorno. Aquí vemos 2 ejemplos de sus series de cuadros, que fue bastante famosa y a las que le dedicó mucho tiempo, de los homenajes al cuadrado. Este es azul y verde, donde juega con los tamaños, la mezcla perfecta de los colores, para hacer sentir efectos diferentes de luminosidad o de amortiguamiento de los colores. Al lado derecho tenemos verde y azul de 1963. Él hizo un libro que publicó en 1963, se llamaba La interacción del color, y que ha sido una referencia clave en el desarrollo del arte óptico y la abstracción geométrica. Como parte de ese libro, en la universidad en que él enseñó en Estados Unidos, los ejercicios que están ilustrando todos los fenómenos ópticos de los contrastes del color, los hicieron sus alumnos. Y en este caso vamos a ver algo que nos va a servir de punto de partida para lo que vamos a experimentar con lo que vamos a aprender esta clase. Y tiene que ver con los famosos contrastes simultáneos y cómo uno altera los colores sin tocarlos. Como ustedes ven aquí, hay un rectángulo que es más o menos de un tamaño carta. Ustedes van a hacer unos ejercicios similares para poder experimentar de una manera creativa cómo alteramos el color sin tocarlo. En este caso tenemos 2 cuadrados pequeños que son de un tono tierra, un tono ocre. Cuando los rodeamos, ellos son pequeños, serían los colores inducidos. Cuando los rodeamos de colores más grandes y alteramos la distribución y las proporciones de los colores, observen qué sucede con los 2 cuadrados. Sabemos que es exactamente el mismo color, pero en el resultado que obtenemos son totalmente diferentes. Cuando los rodeamos de colores claros, como ese naranja y ese amarillo,
el cuadrado se oscurece. Cuando lo rodeamos de colores más oscuros y fríos, que en este caso son azules, el color del cuadro, por contraste de valor, se aclara, pero por contraste de color se baña del complementario. En el caso de la parte rodeada de azul, ustedes recuerdan que el azul tiene como complementario el naranja. Ese color se va a volver más naranja. En este caso lo estamos percibiendo muy anaranjado. Cuando está rodeado de naranjas y de amarillos, tiende a ser como un azul violeta que se suma al ocre y lo hace más oscuro. Y en ese caso se siente un tono más neutro y más apagado. Él hizo varios ejercicios con los alumnos y experimentaron cosas como estas. En este caso tenemos dos X que son de un color promedio, un gris neutro, que ahorita cuando lo están ustedes observando, si miran para un lado y para el otro, empiezan a ver que como que cambia de color. La idea con este ejercicio era cómo hacía que un color se pareciera al otro de acuerdo a lo que lo rodea, como estamos viendo en este momento. Cuando lo rodeamos de verde, nosotros tratamos de hacer ver en la X la sensación del color que rodea la X del otro lado. En ese caso es de un tono un poco rojo, como un poco salmón. Cuando el rojo rodea a la zona gris, la convierte en un color muy parecido al verde que está rodeando la otra zona. Ese equilibrio del color tiene que ver muchísimo con las mezclas. ¿Y yo cómo aclaro la X o cómo la oscurezco? Con el color que lo rodea, el color inductor. Y depende de cómo mezcle las partes, ahí ya tiene un problema más de pintura, de cómo cojo los primarios, cómo los mezclo con un poquito de blanco, cómo hago las mezclas que vamos a experimentar después para entender cómo funciona esto, cambio el color y lo hago aparecer como si fuera el del otro lado. En este otro ejercicio vemos exactamente lo mismo, pero en un tono neutro que tiene una cierta sensación amarillenta. Cuando lo rodeo de otros colores, hago exactamente el mismo efecto. A la izquierda, el color de la X se parece mucho al que rodea a la X del lado derecho. Y la X rodeada por el color amarillo se parece mucho al color azuloso del otro lado. Hay una cuestión que es muy importante percibir acá. En nuestro ejercicio del curso o de la clase pasada, veíamos la relación que había con los colores claros y oscuros en unos ejercicios que hicimos con cuadraditos pequeños grises colocados sobre papeles de colores, cómo esos se bañaban de color y cómo un tono más oscuro aclaraba el otro, que es el contraste de valor. En este caso les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes cómo perciben los cuadros A y B? Para todos nosotros es obvio que el cuadro A es más oscuro que el cuadro B, pero ¿la realidad será esa? ¿O será simplemente un efecto de relación de contraste del dibujo, de la pinturita, en este caso de un tablero como de ajedrez y un cilindro verde? Veamos una cuestión. ¿De qué color parece ser, pero de qué color realmente es? Es un gris promedio. Simplemente que cuando se rodea de oscuro se aclara y cuando se rodea de claro se oscurece. Pero es exactamente el mismo gris. Ese es el fenómeno que hace uno y que aprende uno a manejar cuando pinta. Tiene que tenerlo en cuenta, porque uno siempre juega con lo que rodea las cosas. Uno no se debe obsesionar con la forma en sí, sino con la relación de lo que rodea la forma. Entonces recordamos aquí los conceptos del color inductor y el color inducido. Ese se relaciona con el tamaño de los espacios y eso se reduce a un problema de contraste que sería el contraste por tamaño o por extensión. En este caso, vemos otro ejemplo, que en este caso es un cubo de Rubik, como se llame, donde vemos en el centro de la cara superior un tono cuadrado como color café, pero en la cara sombreada lo vemos de tono amarillo. Nuestro ojo percibe esos dos colores y son totalmente diferentes, pero ¿será que realmente son así? Pongamos esta pequeña película a quitar los colores que rodean los cuadrados y vemos que realmente de qué color son. Cuando no aparece nada en ese espacio y está en blanco, vemos que el color de los dos cuadrados es exactamente el mismo, pero cuando los rodeamos de colores claros y más cálidos, se pone mucho más oscuro. Cuando los rodeo de colores más fríos y colores neutros, él se pone más claro. Inclusive lo puedo hacer percibir casi en amarillo. Aquí tenemos algunos ejemplos de lo que les voy a dejar a ustedes de trabajo para esta sesión. Ustedes van a tomar una
un cartón de un tamaño aproximado del tamaño carta. Les propongo que sea un cartón más o menos rígido para que puedan jugar con una especie de collage que vamos a hacer ahí con papeles. Vamos a hacer 2 ejercicios. Uno que tiene que ver con el contraste simultáneo de valor, lo que quiere decir tonos claros, cómo los oscurezco, y tonos oscuros, cómo los aclaro. Una cosa fundamental que hay que subrayar es que uno no puede alterar los colores extremos. Yo no puedo volver más claro el blanco, ni puedo volver más oscuro el negro. Por eso vamos a utilizar como puntos de referencia tonos de un papel gris que se parezca mucho al tono intermedio entre el blanco y el negro. Ese tono gris, que sabemos que es exactamente el mismo color, lo vamos a recortar en diferentes formas. Ustedes van a hacer la composición libre, la pueden hacer geométrica. Este es un ejemplo hecho por alumnos de otros cursos en semestres pasados. Miren cómo el rectángulo gris que hay arriba, en la parte izquierda, es exactamente el mismo que existe en la parte derecha, abajo y vertical. Ese gris es el mismo, pero no lo vemos igual. Y lo vemos totalmente diferente al gris que está en la zona oscura. Lo mismo le sucede al óvalo pequeño que está abajo de la zona negra en relación al óvalo de la parte izquierda. Es exactamente el mismo gris, pero lo vemos totalmente diferente por relación al contraste. En la zona negra se aclara, en la zona clara se oscurece. Y lo mismo sucede con los tonos intermedios, de acuerdo estén variando o no. En las líneas oscuras que vienen de la zona clara hacia el centro, en esas pequeñas franjas delgaditas, si uno las sigue con atención, se da cuenta cómo empieza oscura y luego cómo se coloca en clara, pero es exactamente el mismo valor y el mismo color. Este sería uno de los ejercicios, una composición como ustedes quieran, de la manera más creativa que ustedes quieran solucionar. Simplemente tienen que jugar con recortes de revistas, de periódicos, de lo que quieran que sean de tonos grises. Recortan las formas, hacen una composición geométrica, pseudofigurativa, pero de todas maneras que no sea algo que describan las cosas, sino que puedan ver ustedes cómo juegan con los tamaños de las figuras y cómo las alteran. Lo importante del ejercicio es que ustedes saben que 3 papelitos son del mismo color, pero los van a hacer ver totalmente diferentes de acuerdo a lo que les coloquen alrededor o de acuerdo a cómo los pegan sobre algo que es más grande, que tiene un color que los va a dominar. El otro ejercicio es básicamente lo mismo, pero jugando con papeles de colores, de todos los colores. Hacemos una composición geométrica, la que se quiera, y tomamos las muestras, las colocamos en diferentes sectores para ver qué pasa. Por decir algo, podemos ver la diferencia que hay entre el cuadradito anaranjado abajo sobre la zona verde en la izquierda y cómo se ve diferente cuando está en la mitad sobre la zona azul. Y ese es el mismo naranja que está al lado izquierdo, arriba, en el extremo del cuadrado, que contiene una pieza verde, que se altera y se ve diferente al verde que está sobre la zona violeta. Si me entienden, el ejercicio es como ustedes juegan con pequeñas zonas de color, se aseguran de que si el naranja lo coloco en 2 o 3 partes, lo voy a hacer ver diferente en las 3 partes. Si coloco otra forma de otro color, un violeta, un verde, lo que quieran, ustedes lo hacen libremente, van a hacerlo cambiar de una manera coherente, que ustedes estén seguros que el color se ve diferente a lo que realmente saben ustedes que es. Si entendemos bien este fenómeno, estamos preparándonos muy bien para cuando pintemos podamos jugar con la totalidad del cuadro y podamos hacer la sensación de una atmósfera o de un cuadro bien hecho y que esté organizado muy bien por el color. Bueno, con esto les dejo este trabajo para que se diviertan y sean creativos y pasaremos en una próxima oportunidad ya con materiales de pintura, que hablaremos en ese momento, a hacer unos ejercicios ya sobre la práctica pictórica. Que pasen buena tarde y que les rindan el trabajo.